Ya, aló, aló. Ahora sí, continuamos, muchachos y señoritas. Ya está. Ya. En esta parte, vamos a continuar. Ujú. Tito aquí, listo. Ya. Ujú. Vamos a ver. Ya, en esta parte, como les decía, vamos a ver algunos problemas, ya, que tienen que ver con verdadero o falso. Este de aquí es la asistencia. Ah, este es a partir de las 11. Ya. A ver, aquí. ¿Ya? Ujú. Vamos a ver acá. Listo. Ya. Estos ejercicios, estos ejercicios se han tomado en prácticas pasadas, ¿ya? En prácticas pasadas. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué debemos hacer cuando queremos, pues, justificar, ¿no? Justificar, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos. Dice, justificando su respuesta, colocar verdadero o falso. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. A ver, vamos a ver. A ver. Ya. Vamos a hacer la resolución de 1. Ya, la resolución de 1. Entonces vamos a ponerle acá, resolución de 1. Esto de aquí sí no lo tengo, digamos, en PPT. Esto recién voy a hacer ahora con ustedes. Ya está. Entonces de ahí voy a capturar las imágenes para poder ponerlo correctamente en la PPT y de ahí pasarles, ¿no? Pasarles o colgarlo en el aula virtual para que ustedes también lo puedan repasar, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí, opciones de flecha visible, ya. Perfecto. La proposición 1 me dicen, la gráfica de la función, acá está la función, aquí interesante, se intersecta con el eje X en los puntos. O sea, me está diciendo si efectivamente la gráfica de esta función pues se está intersectando con estos puntos, ¿no? Una forma sería graficarlo, ¿cierto? Pero la otra forma sería hacerlo sin graficar, porque tal vez no es necesario, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos proceder? Recuerda que una función antes de que tú lo intersectes su gráfica con otra, tú primero que tienes que garantizar su dominio, ¿cierto? Su dominio, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, muy bien, empecemos por ahí, ¿no? Empecemos por ahí. A ver, tenemos la función, ¿no? Resolución 1. La función tiene esta regla de correspondencia, 2x menos pi, que podríamos decir que es una subfunción que se está multiplicando por el arco seno de x. Entonces, si tú eres buen observador, te darás cuenta que esto es una multiplicación de dos funciones. Y esto vendría a ser la función producto. Quiere decir entonces que esta función producto va a tener como dominio la intersección de estos dos, ¿no? Entonces el dominio de cada uno de ellos por separado lo tengo que intersectar. Ajá, qué interesante, muy bien. Entonces, podemos calcular el dominio, ¿sí o no? ¿No? Podemos calcular el dominio de la función. Recuerda que es importante conocer el dominio. Listo. Como el primero, el dominio, Profe, del arco seno, su dominio sería de -1 a 1, ¿no? De -1 a 1. claro, Ajá. ajá, de -1 a 1, así es. Ya, decía, como el dominio del primero es todos los reales, entonces prácticamente él va a ser irrelevante, porque es todos los reales. En cambio, del arco seno, no, pues, ¿no? El arco seno, ese sí, su dominio es de -1 a 1. -1 a 1. Listo. Ajá, muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Con esta información, ahora sí, luego ya puedo hallar los puntos de intersección, ¿no? Entonces, luego, ahora sí, luego,
Ya podemos hallar los puntos de intersección. Entonces, para hallar los puntos de intersección, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es resolver una especie de sistema, ¿cierto? El f de x, tú sabes que se puede poner como y igual, en este caso ya sabemos que es 2x menos pi, 2x menos pi, multiplicado por arcoseno de x, listo. Y el eje x, ¿quién sería? Son todos aquellos puntos en donde y es igual a 0. Listo. O sea, yo no puedo intersectar una gráfica con otra de manera analítica, porque eso lo tendría que hacer geométricamente, graficando y todo. En cambio, analíticamente es resolver un sistema, ¿no? Resolver un sistema. Este es el sistema que tengo que resolver. Y en este caso, me doy cuenta que y igual a 0. Este 0 lo puedo reemplazar arriba y todo se reduce a resolver esta ecuación. ¿Correcto? A resolver esa ecuación, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces hacemos eso, ¿no? Hacemos eso. Entonces, tendríamos que resolver simplemente que 2x menos pi multiplicado por el arcoseno de x, eso tiene que ser igual a 0. Fenomenal. Igual a 0. Listo. Pero como esto es un producto, y esto ya está dentro de los números reales, ¿no? Estamos dentro de los números reales. Entonces, ¿qué decían los números reales? Si un producto es igual a 0, entonces cada factor es igual a 0, ¿cierto? Cada factor es igual a 0. Entonces, nosotros a partir de aquí podemos despejar. Podemos despejar acá. Listo. Entonces, podemos despejar que x es igual. Si esto es igual a 0, entonces x sería igual a pi medios, ¿sí o no? ¿No? Pi medios. Excelente. Ya está. O, ¿no? O, el arcoseno de x para que sea 0, ¿cuánto tiene que ser x? Eso también sabemos, ¿sí o no? Cero, profe. 0, muy bien. X tiene que ser 0. Perfecto. Ya está. Muy bien. Pero hay un dato interesante. Esta ecuación que yo he resuelto no es una ecuación cualquiera. Es una ecuación que está restringida. ¿Y por qué decimos que está restringida? Porque acá dice que el dominio debe ser de -1 a 1. ¿Qué significa eso? Que cualquier valor de x debe caer en este dominio. Y cuando nosotros observamos, nos damos cuenta que pi medios, ¿cierto? Que es aproximadamente 1, y algo, no cae acá. En cambio el 0, sí. ¿Cierto? El 0 sí, ¿no? Entonces acá le ponemos, ¿no? Luego, entonces muy bien. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, como pi medios no pertenece al dominio de la función, listo, entonces, listo. El único punto de intersección, ¿quién sería? Entonces, único punto de intersección, lo ponemos así, solamente hay uno nomás, ¿no? El único punto de intersección sería, en este caso, cuando x vale 0, y vale arcoseno de 0, 0. Listo. Muy bien. Ya está. Ahora sí, comparamos con la proposición. La proposición nos dice que hay dos puntos de intersección, pero nosotros hemos probado que solamente hay uno. Entonces, por lo tanto, esto vendría a ser falso. Entonces acá le ponemos falso. Falso. Ya está. Eso vendría a ser falso, ¿verdad? Falso. Muy bien. Entonces, de esa forma ya tenemos la resolución 1, ¿no? La resolución 1. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a pasar a la resolución 2. Ya. A pasar a la resolución 2. A ver. A ver. Aquí, esto antes de borrarlo, voy a grabarlo, ¿ya? A ver. Sí, porque no quiero esto de acá. Vamos a ponerle, esto es el problema 1.
Problema 1, resolución 1. Ya está. Ya lo guardé. Ahora sí, ya listo. Ya, voy a borrar para hacer la resolución 2. ¿Ya? La resolución 2. Entonces acá lo ponemos. De ahí les voy a pasar en PPT, ya lo que estoy haciendo, para que no estén capturando pantalla y escribiendo. Ya, yo lo voy a hacer todo. Ahora vamos a ver qué dice la resolución 2. Ya, resolución 2. Yo ya capturé pantalla, de ahí les voy a enviar todo el archivo, ¿ya? Resolución 2. Perfecto. Muy bien. Ya está, ya. Listo. Disculpe, ¿lo puede explicar así? ¿Cómo dice ahí? ¿Lo puede explicar? Mi internet está mal. Así. El problema es que ya lo borré ya, ¿no? Ah, sí, el problema es que ya lo borré todo lo que había explicado ya. Como he capturado pantalla, ya. Bueno, lo que les decía es que en este problema, ¿no? A pesar que me piden la intersección con el eje X, nosotros en cualquier problema de función, lo que siempre debemos tener claro, primero, qué cosa es su dominio. Por eso es que lo primero que hicimos en la resolución 1 fue calcular el dominio, ¿cierto? Calcular el dominio, ¿no? Y cuando calculamos el dominio nos damos cuenta que el arco seno de X, obviamente eso ya hay que conocer, ¿no? El arco seno de X, su dominio va de -1 a 1, ¿cierto? De -1 a 1, ¿no? Y precisamente con esa condición, a partir de ahí ya después se resuelve la intersección con el eje. Jóvenes y señoritas, intersecciones con el eje son temas de, en este caso, geometría analítica, ¿no? Son temas de relaciones de variable real, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo asumo, como esos son prerequisitos, ¿no? Yo asumo que ustedes saben muy bien cuando uno va a intersectar con el eje X, ¿no? Quiere decir que debemos formar un sistema para encontrar las coordenadas de ese punto. Obviamente, cuando se resuelve el sistema, lo primero que se va a buscar es un sistema en X, ¿no? Solamente en la variable X. Y encontrando ese valor, tú ya vas a poder encontrar Y, ¿cierto? Encontrar Y, ¿no? Muy bien. Y justamente eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos igualado esto a 0 y hemos encontrado dos valores para X, ¿no? Un valor pi medios y el otro valor 0. Pero lamentablemente pi medios no está en el dominio. Y al no estar en el dominio, se descarta, ¿no? Y por eso es que nos salió solamente 0,0, ¿no? Ya, muy bien. Eso lo he hecho así a grosso modo porque ya había borrado todo lo que he hecho, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a la resolución 2, ¿ya? Vamos a la resolución 2. Muy bien. Nosotros habíamos visto la clase anterior, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado de las funciones iguales, pero muy al margen de que hablemos de funciones iguales, de que hablemos de álgebra de funciones, de composición de funciones, ¿qué es lo más importante? Que las funciones estén bien definidas, ¿correcto? Eso es importantísimo. Conocemos su regla de correspondencia, pero debemos conocer su dominio. Ya. Y más o menos, aquí voy a hacer un acápite con respecto a las notaciones. Una cosa es el logaritmo de un número real y otra cosa es la función logaritmo, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas hay que tenerlo presente. Porque cuando uno trabaja con el logaritmo de un número real, las propiedades son muy interesantes porque se cumplen, ¿no? Se cumplen bastante rápidas, ¿no? En el siguiente sentido, ¿no? A ver, vamos a explicar acá. Mira, la famosa propiedad del sombrero. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo natural de 9, estoy en los números reales, ¿no? Entonces, nosotros podemos escribirlo esto como logaritmo natural de 3 al cuadrado, ¿cierto? Y esto vendría a ser 2 logaritmo natural de 3. ¿Verdad? Esa es la propiedad del sombrero, ¿no? Este es un tema de números reales. ¿Está bien? Pero cuando estoy hablando de una función, ya la cosa cambia ya, ¿no? Ya la cosa cambia ya. ¿Por qué razón? Porque el argumento ya no va a ser un número real que tú conoces, sino es una variable. O sea, así, ¿no? Cuando hablamos de esta forma. ¿Correcto? Tú no conoces quién es esto,
Pero para que esté bien definido, ¿tú qué dices? Ah, esto tiene que ser mayor que 0 porque el operador logaritmo solamente está permitido para números positivos. ¿Te das cuenta? ¿No? Para números positivos. Ah, muy bien, muy bien. En cambio, en los números reales, cuando ya aplicas las propiedades, es porque esto automáticamente es positivo, ¿no? Acá está, mira, el 3 es positivo. Por eso es que el 2 puede bajar o puede subir, ¿no? O sea, si yo tengo 2 logaritmo de 3, entonces esto de aquí también lo puedo poner, puedo regresar a esto, ¿no? Ya está. Y viceversa. La pregunta es, ¿esta propiedad de viceversa se podrá hacer cuando estoy trabajando con funciones logarítmicas? Y la respuesta es no, no se puede. Para hacer eso, primero tengo que garantizar el dominio. Si no, voy a cometer un error, ¿no? Voy a cometer un gran error, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A ver, veamos. Vamos a resolver esto de acá. A ver. Ya está, vamos a comenzar. Voy a borrar. Uy, lo borré todo, creo. Ya. Voy a borrar esta parte, ¿no? Esta parte de aquí. Ya, tengan cuidado en esa parte. Listo. Ya está. Ahora sí, comenzamos. A ver, resolución 2. Miren, tenemos las funciones, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué te parece si hallamos por separado el dominio de cada una de ellas? ¿Y por qué razón? Porque me dice que las funciones deben ser iguales, ¿sí o no? Pero si las funciones son iguales, yo tengo que comparar primero que sus dominios también sean iguales, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si primero calculamos el dominio de f, ¿no? El dominio de f. Ya está. Entonces tenemos aquí f de x, ¿no? F de x igual al logaritmo natural. Ojo, mira, su argumento es x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado es su argumento. Ya está. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos calcular el dominio. Entonces, calculo su dominio, lo pongo acá. El dominio de esta función f vendría a ser, esto es, x pertenece a los reales, que sería el conjunto de partida, tal que. ¿Cómo debe ser el argumento? El argumento debe ser mayor que 0. X al cuadrado mayor que 0. Muy bien. Excelente. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos concluir que el dominio de la función está bastante claro, ¿no? Bastante claro, bastante rápido esto. Vendría a ser cualquier número real elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo, a excepción del 0, ¿no? Porque si esto fuera 0, no va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces le quitamos el 0. Ya está. ¿No? Entonces, por ese lado ya tenemos, ¿no? Ya tenemos esta parte. A ver aquí, ¿qué dice acá? Profe, creo que existe argumento de logaritmo negativo en análisis de variables complejas. Claro, cuando uno habla del análisis complejo, entonces ya trabajas con funciones complejas, ¿no? Y si trabajas con funciones complejas, vas a encontrar la raíz de un número complejo, el logaritmo de un número complejo, el logaritmo de i, ¿no? El logaritmo de -1, ¿cierto? Que vendría a ser también. O sea, ya, ese es otro mundo ya, ¿cierto? Sino que nosotros ahorita solamente estamos en los reales, ¿no? En los reales. Ya, muy bien. Continuamos. Mira, ya tengo este dominio, perfecto. Ahora vamos a calcular el dominio de G. Entonces calculamos el dominio de G. A ver, vamos a calcular acá el dominio de G. Voy a ponerlo aquí, otro cuadradito. Ya está. Y aquí le ponemos G de X, ¿no? G de X. Listo, G de X. Entonces yo me doy cuenta que G de X es 2 veces, ¿no? 2 veces el logaritmo natural de X. Ah, qué interesante. Muy bien. Entonces voy a calcular el dominio de G. El dominio de G, tú ya sabes muy bien que es igual, ponemos como referencia el conjunto de partida, X pertenece a los reales, tal que el argumento tiene que ser positivo, ¿no? El argumento tiene que ser positivo. Ya está. Listo. Positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en este caso, el dominio de G es igual.
es los reales positivos. Muy bien. Y con eso te puedes dar cuenta que los dominios son diferentes. Entonces lo ponemos acá. Luego, dominio de F es diferente al dominio de G. ¿No? Son diferentes. Por lo tanto, ¿no? F y G no son iguales. F y G no son iguales. Mira, qué interesante. Ya está. ¿Qué vendría a ser esto? También vendría a ser, en este caso, falso, ¿no? Esto es falso. Muy bien, ya está. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso viene a ser falso. ¿Ya ven? Pero si yo me voy a poner a pensar y digo, pero a mí me han enseñado en mi academia que este 2 baja acá y es el de acá. Pero eso te han enseñado en números reales, ¿cierto? En logaritmo de un número real. ¿Y eso por qué se cumple? Porque ahí esto de acá siempre va a ser positivo. ¿Cierto? Siempre va a ser positivo. Es como la teoría de exponentes. ¿Te acuerdas que te dije? En teoría de exponentes la base siempre va a ser positivo. Por eso es que no hay problema. Ahí yo puedo aplicar las propiedades como yo quiera. Pero en cambio, cuando estamos trabajando con funciones, ¿qué es lo primero antes de aplicar una propiedad, antes de resolver un sistema, antes de intersectar? Conocer el dominio. Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero en una función. ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente, ya. Voy a, esto de aquí, antes de borrarlo, ya, voy a guardarlo acá. Este es pregunta 1, resolución 2. Ya está. Sí, porque si no se pierde después, ¿no? Ya está. Muy bien. Fenomenal. Ya. Y vamos al último, ¿no? Vamos al último. Entonces, borramos esto. Ya está, ya lo guardé para después compartirles. Y vamos a la resolución 3, ¿no? Resolución 3. Resolución 3. Ya está, perfecto. Muy bien. Entonces, si tenemos esta función, me está diciendo que el dominio de F es igual a un conjunto unitario, ¿no? Un conjunto unitario, ya. Entonces nosotros decimos, a ver, esta función, quiero ver su regla de correspondencia. En su regla de correspondencia está apareciendo un operador raíz cuadrada, ¿cierto? Pero aquí hay una adición. Ah, entonces esto puede ser como una subfunción, ¿verdad? Y le voy a adicionar otra subfunción. Pero ¿qué hemos dicho? Cuando tú adicionas funciones, hay un requisito, ¿sí o no? Ese requisito es que se deben intersectar los dominios. O sea, quiere decir que el dominio de esta función vendría a ser la intersección de estos dos dominios. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, hagamos eso, ¿no? Hagamos eso, lo ponemos acá. Entonces, si yo quiero calcular el dominio de la función, esto vendría a ser igual, perfecto. De manera universal, sabemos que X debe pertenecer al conjunto de partida que es los reales, pero de manera restringida, eso es totalmente diferente, ¿no? En algunas ocasiones será todos los reales, pero en este caso veamos. El dominio de él, ese operador, solamente se puede calcular cuando x menos 1 es no negativo, o sea, mayor o igual que 0. Muy bien. Y porque tiene que ser intersección y ya está, esta es proposición abierta, entonces tenemos que poner esta ahí, no le puedo poner la intersección de conjunto, entonces muy bien. Aquí vendría a ser, tengo este otro operador que es la raíz cuadrada, y yo ya sé que 1 menos x, para que se pueda operar, tiene que ser no negativo, o sea, mayor o igual que 0. Excelente, ya está. Si nosotros nos concentramos en esta parte, te darás cuenta que esto es una inecuación, lo mismo que esta parte, ¿verdad? Entonces, al resolver esta parte,
estaríamos diciendo que x es mayor o igual que 1, ¿cierto? Y aquí estaríamos diciendo que x es menor o igual que 1, ¿cierto? Pero esto de acá es una propiedad de los números reales, ¿sí o no? Y en esa propiedad, ¿qué concluimos? Que si x es mayor o igual que 1 y x es menor o igual que 1, entonces x es igual a 1. ¿Se dan cuenta, no? ¿No? Interesante. Entonces acá le ponemos, entonces, el dominio de f, ¿no? El dominio de f, acá le ponemos, el dominio de f simplemente será x igual a 1. Entonces vamos a ponerle acá. Esto sería así, ¿no? Primero lo voy a poner en términos generales, ¿ya? X pertenece a los reales, tal que aquí solamente me quedaría x igual a 1, ¿no? X igual a 1. Ya está, x igual a 1. X igual a 1. Pero no es muy común escribirlo así, ¿cierto? Lo escribimos de una manera más apropiada. Si x es un único valor, entonces eso se llama conjunto unitario. Y el único elemento en este caso sería el 1. Cuando revisamos la proposición, nos indica que la conclusión es el dominio de f es el conjunto unitario formado por el único elemento 1. Entonces aquí tendríamos que decir, por lo tanto, esto efectivamente es verdadero. ¿Ya? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Y de esa forma ya justifiqué, ¿no? Ya justifiqué. Exacto. Voy a ver, aquí. Una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Profe, en la 2, o sea, donde dice logaritmo neperiano de x al cuadrado, luego se puede hacer con valor absoluto también, ¿no? En la O 2, sea, el x claro, cuadrado, el claro, x claro. cuadrado mayor a 0 y valor absoluto de x mayor a 0. Y hago la unión de los dos. ¿Se puede? Claro, espérate, un ratito antes que me olvide, voy a capturar pantalla esto para ponerlo y ahorita te respondo aquí porque quiero borrar esto para explicar esa parte que has mencionado. A ver, un ratito. Ya está. A ver. Sí, si no perdemos la... A ver. A ver qué pasó acá. Ah, uy, creo que ya se congeló esto. A ver. A ver. Ya, ahora sí. No aparecía el lapicito. Ya, ahora sí apareció. Listo. Ya. Muy bien. Entonces, justamente su compañero está preguntando algo muy interesante, ¿no? A ver, ya. Voy a borrar esto, como ya lo grabé, voy a borrarlo para explicar. Miren, ¿qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta función logaritmo natural de x al cuadrado, ¿no? Pero yo soy terco. Quiero aplicarle, ¿no? Quiero aplicarle la propiedad del sombrero, ¿cierto? Quiero aplicarle la propiedad del sombrero. O sea, quiero hacer esto. Bajo el 2, ¿no? Quiero aplicarle eso, ¿cierto? Pero tú te das cuenta que yo te dije algo. Tú no estás seguro si este x es positivo. No estás seguro de eso. Para que tú puedas aplicar esta propiedad, según los logaritmos de los números reales, tú tienes que asegurar que esto sea positivo. Si no, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya. Como estoy en funciones, entonces yo debo asegurar que esto sea positivo. Pero hay una propiedad que me dice lo siguiente. Si yo tengo x al cuadrado, yo lo puedo poner como el valor absoluto de x elevado al cuadrado. Y de esta forma ya me está asegurando que esto sí es positivo. ¿Cierto? Esto sí es positivo. Muy bien. Pero para el logaritmo, ¿no? Para el logaritmo, para que esto se pueda aplicar, tendría que ponerlo así, pues, ¿no? Ya está. ¿Se cuentan? No, muy bien. Y se sigue manteniendo la idea del dominio. X pertenece a los reales diferente de 0. O sea, no ha cambiado en nada. El dominio sigue siendo el mismo. ¿Se cuentan? ¿No? Entonces, muy bien. Ahora sí. Quiero aplicar el método del sombrero. Ya, ahora sí puedes hacerlo.
Profe, no me Listo. refería a eso, o sea, me refería que el x cuadrado es mayor a Ahí está. 0 y que el x Es mayor mayor a a cero, 0 claro. o x menor a menos 0, o bueno, que sería 0, ¿no? Y ahí los uno, para hallar el dominio, a eso me refería. Ah, ya. Ah, bueno, yo estaba, estaba hablando. Ya, Claro, claro, no, logaritmo del de x. sombrerito sí, sí, no tiene nada que ver. Ah, ya, Claro, o sea, porque. el x cuadrado mayor a 0 y valor absoluto x mayor a 0 y aplico propiedad de valor absoluto. Ah, normal, sí, sí se puede. Eso sí se Sí puede se hacer. puede, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Sino Sí, a que eso me yo. refería Ah, ya, yo te porque, estaba entendiendo. Si quiero aplicarle la propiedad del sombrero, entonces lo correcto es así. Bajo el 2 y aquí valor absoluto. Si es que quieres aplicarle la propiedad del sombrero, ¿no? Eso es lo que yo te entendí así. Ah, no, pero tú me estás hablando de lo otro. Sí, normal, no hay ningún problema. Sí se puede sí, hacer eso. profe, cuando me dan cuadráticas, mayormente yo lo hago con valor absoluto y aplico propiedad de valor absoluto. Claro, claro, porque lo que tú me estás diciendo eso es válido, ¿no? Yo te había entendido es la propiedad de sombrero, pero ya que tú lo mencionas, si yo tengo x al cuadrado mayor que 0, entonces yo puedo sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Acá, raíz cuadrada al 0. Esto de aquí es valor absoluto de x y esto es mayor que 0. Sí, es válido eso. Eso está bien. Eso no está mal, está muy bien. No, está muy bien. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, no se olviden, si yo tuviera algo así, por ejemplo, a la cuarta, y quiero aplicarle el doble, la propiedad de sombrero, lo puedes hacer, pero con valor absoluto acá. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí. Ya, eso sí se puede hacer, pero con su valor absoluto, ¿no? Con su valor absoluto. ¿Cuándo se hace eso? Cuando esta potencia es par, ¿no? Cuando es par, ¿ya? Cuando es par. Se pone el valor absoluto, ¿no? Se pone el valor absoluto ahí, ¿ya? Muy bien. Excelente, excelente. Ya, seguimos. A ver, esto vino en otra práctica, ¿no? En otra práctica, ¿ya? Esto vino en otra práctica. También habla de los puntos de intersección, o sea, es similar al anterior, ¿no? Similar al anterior, ¿no? Solo que ha cambiado la función, ¿ya? Pero acá dice, acá no te dice verdadero o falso, sino te dice responder, ¿cierto? Aquí tú tienes que responder, o sea, aquí tú no vas a comparar una proposición con otra para decir si es verdadero o es falso, no, aquí tú tienes que dar la respuesta, ¿cierto? Da la respuesta, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a resolverlo acá, vamos a ponerlo aquí, resolución 1, ¿no? Resolución 1, ya está, vamos a ponerlo aquí, ¿cierto? Vamos a poner aquí resolución 1, ya, veamos. Entonces voy a poner aquí resolución 1, ¿ya? Resolución 1, perfecto, ya está. Entonces, ¿cuáles son los puntos de intersección? Ah, me está pidiendo los puntos de intersección, ya. Pero no te olvides, ¿cierto? Antes de empezar a hallar o graficar o lo que tú quieras hacer, primero, ¿qué cosa es? Que la función esté bien definida, ¿ya? Ya tengo la regla de correspondencia, ya está bien, pero me falta el dominio, ¿no? Entonces, por ahí empecemos, ¿no? Por ahí empecemos. Eso es una sana costumbre. Si no te dicen el dominio, calcúlalo primero. Entonces acá tenemos 1 menos x al cuadrado, me puedo dar cuenta que esta función valor absoluto, ¿no? Esta función valor absoluto funciona para todos los x que pertenecen a los reales, ¿ya? Pero se está multiplicando por otra función. ¿Y qué significa eso? Que según el álgebra de funciones, para que esto esté bien definido, entonces la intersección de los dominios me va a dar el dominio, en este caso, de la función producto, ¿no? Con el primero no hay nada que hacer, porque esto es todos los reales. En realidad, con el segundo es el que me va a determinar el dominio de f, ¿no? Entonces, muy bien, acá lo ponemos. Dominio de f siempre es igual. No te olvides. Yo lo pongo mayormente en términos generales primero. Conjunto de partida. Tal que, para que este operador funcione, x menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Ya está, mira, perfecto,
¿no? Después nos concentramos solamente en esta parte de acá. Acuérdate, cuando tenemos una inecuación polinomial, ¿qué significa eso? Primero, tú tienes que hacer que el término principal tenga coeficiente positivo, así sea un polinomio cúbico, cuártico, lo que sea, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por menos, ¿no? Por menos. Entonces, al multiplicarlo por menos, aquí nos va a quedar así, x al cuadrado menos x, ¿cierto? Y esto cambia, menor o igual que 0. Una vez que ya tenemos eso, entonces ya podemos encaminarnos, si queremos, en el método de los puntos críticos, ¿cierto? Para eso tendríamos que factorizar, ahí está, factorizamos una x, y acá también, perfecto, ¿no? Y esto es menor o igual que 0. Ya está, muy bien. Y después podemos hacer nuestro gráfico, ¿sí? Nuestro gráfico, poner los puntos críticos y dependiendo de esta desigualdad, sombrear, pues, ¿no? El intervalo solución, ¿sí? El intervalo solución. O sea, en buen castellano, tendríamos que hacer esto de acá. Cuando x es igual a 0, digamos esto es 0. Cuando x es igual a 1, digamos esto es 1. Perfecto, ¿no? Muy bien, hacemos la partición. Hacemos la partición. Ya está. Esto vendría a ser más, esto vendría a ser menos, esto vendría a ser más. ¿Por qué hay alternancia? Porque cada uno de estos factores lineales tiene potencia impar, ¿no? Tiene potencia impar. Muy bien. Después, ¿qué hacemos? Seleccionamos, pues, ¿no? Seleccionamos. Si es menor o igual, acá están los menores. ¿Y quiénes son los iguales? El 0 y el 1, ¿no? El 0 y el 1. Muy bien. Con eso estaríamos diciendo que x, ¿no? Que x pertenece del 0 al 1. Ya está. Muy bien. En conclusión, el dominio de la función vendría a ser igual de 0 a 1. Ya está. Listo. Ahora sí, una vez que ya tengo eso, lo que nosotros podemos hacer es la siguiente parte. Y la siguiente parte me dice cuáles son los puntos de intersección. Entonces vamos a hallar aquí los puntos de intersección. Puntos de intersección. Intersección, ¿no? Ya. En el anterior ya te había dicho cómo se hallan los puntos de intersección. Se forma un sistema en donde y es igual a esta regla de correspondencia y el eje X es y igual a 0. Entonces en este caso lo vamos a poner de frente, ¿ya? De frente. ¿Cómo sería de frente? Sería que la imagen aquí, que está dada por el valor absoluto de 1 menos x al cuadrado, multiplicado por la raíz de x menos x al cuadrado, ese sería este y, debe ser igual al otro y. Pero sucede que el otro y, ¿cuánto es? 0. Aquí, ¿qué voy a hallar? Las abscisas del punto de intersección. ¿Ya? Voy a hallar las abscisas del punto de intersección. Muy bien. Como esto es un producto, entonces vendría a ser cuando L es igual a 0. ¿Verdad? Cuando L es igual a 0. Entonces, cuando L es igual a 0, nos quedaría así. 1 menos x al cuadrado igual a 0. Perfecto. O cuando esta raíz cuadrada es igual a 0, ¿verdad? Pero esa raíz cuadrada será igual a 0 siempre y cuando x menos x al cuadrado sea igual a 0. Igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces resolvemos esto. Esto está facilito. Podemos resolver esto tranquilamente y podemos resolver esto tranquilamente. Ya. Si resolvemos aquí, tendríamos que x, ¿sí? X, dos respuestas, ¿no? Más menos 1, ¿sí? Dos respuestas. Entonces voy a ponerlo así, ¿ya? X pertenece a este conjunto solución. Menos 1, 1. Ya está. O, ¿no? Aquí también X tendría dos respuestas, ¿cierto? Dos respuestas. Entonces voy a ponerlo así, ¿ya? X pertenece a este conjunto solución. Aquí tenemos el 0 y tenemos el 1. ¿Correcto? Muy bien, ya. Pero
Cuando vamos a dar la respuesta, nos damos cuenta que aquí este menos 1 no pertenece al dominio. Lo ponemos acá. No pertenece al dominio. A dominio de F. ¿Se dan cuenta? No pertenece al dominio. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, significa que X solamente pertenece, ¿es 1 o 0? Entonces, el conjunto solución sería 0, 1. Ya está. Muy bien, respuesta, lo ponemos acá. Vamos a ponerlo aquí. Aquí alcanza espacio. Respuesta. Respuesta. Ya está. Muy bien. Si X es 0, entonces sería la abscisa 0. ¿Cuánto sería su imagen? ¿No? Su imagen sería, tú puedes hacerlo así. Lo reemplazo aquí el 0 o el 0, o lo reemplazo en el eje X, que sería Y igual 0, ¿no? Entonces acá sería 0. Listo. Y el otro, porque aquí hay otro, ¿no? Cuando la abscisa es 1, entonces ¿cuánto sería el Y? 0. ¿No? 0. Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la resolución 1 tiene como respuesta 2 puntos de intersección. Aparentemente parece que hubiera 3 por este menos 1, pero eso no es verdad, ¿no? El menos 1 no está en el dominio. ¿Ya? Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Listo. Ya, ahora vamos a la resolución 2. ¿Ya? La resolución 2. Primero voy a guardar esto. Ya, esto es problema 2, resolución 1. Ya. Ya después les voy a compartir eso, ¿ya? No se preocupen. Listo. Muy bien. Ahora sí. Borramos esto. Voy a borrarlo. Y nos vamos a la resolución 2. Ya, resolución 2. Que está interesante, pues, ¿no? La resolución 2. Resolución 2. Perfecto. Ya. ¿Es una función impar? Listo. Entonces, cuando nos hablan de ciertas características de las funciones, nosotros debemos tener la capacidad de reconocer la definición, ¿no? La definición que nos permita hacer eso, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué significa que una función es impar? ¿No? ¿Qué significa que una función sea impar? Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿ya? Muy bien, entonces, antes de empezar, sería bueno definir qué condiciones debe cumplir una función impar, ¿no? Una función impar. Entonces, vamos a ponerlo aquí, ¿ah? Pequeño nomás. A ver, voy a ponerlo así. Recordar, ¿no? Recordar. Vamos a recordar. Recordar, ¿no? Recordar. Recordar. Muy bien. F es impar F es impar si cumple dos condiciones. ¿Ya? Vamos a poner aquí las dos condiciones. Primera condición que debe cumplir, ¿no? La primera condición. ¿Ya? La primera condición nos dice que el dominio tiene que ser simétrico. ¿Qué significa eso? Significa que si X pertenece al dominio de F, entonces menos X también pertenece al dominio de F. ¿Cómo se llama esto? Simetría del dominio. ¿Ya? Muy bien. Y después, la otra condición. Acuérdate, ¿ah? Toda función, sea impar, sea lo que sea, debe estar bien definida. ¿Qué significa eso? Que yo debo conocer su dominio. Acá está el primero, mira. ¿Su dominio qué cosa es? Simétrico. Y segundo, su regla de correspondencia. Entonces, si F es impar,
debe tener una regla de correspondencia, ¿sí o no? Y efectivamente, esa regla de correspondencia, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir lo siguiente. Si tenemos f evaluado en menos x, y esto está garantizado porque aquí el menos x está en el dominio, ¿cierto? Muy bien. Si tenemos f de menos x, eso tiene que ser igual a menos el f de x. Una especie de simetría, pero para la imagen, ¿no? Para la imagen, ¿no? Muy bien. Ya está. Con esas condiciones, nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a ponerle acá. Este es un recordatorio. Voy a ponerlo aquí. ¿Ya? Ahí está, el recordatorio. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar con esta función. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? El dominio. Ya, perfecto. Entonces, muy bien, vamos a calcular el dominio. Entonces, aquí le ponemos un cuadradito y aquí vamos a calcular el dominio. Entonces, vamos hallando el dominio. Hallando, necesito primero tener el dominio. Luego voy a ver si es simétrico, ¿no? Hallando dominio de G. Dominio de G. ¿Ya? Entonces vamos a hallar el dominio de G. Perfecto. Entonces hallemos el dominio de G. Ponemos acá. El dominio de G es igual. Está formado por todos los T que pertenece a los reales, ¿no? Tal que, listo. Tenemos aquí el operador logaritmo, pero este operador solamente funciona, ¿no? Solamente funciona cuando el argumento, ¿no? El argumento es mayor que 0. O sea, cuando es positivo, ¿no? Cuando es positivo. Ya, muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Ahora sí, entonces resolvemos esto, ya resolvemos esto. Vamos a resolver esto de aquí. Bueno, aquí hay que hacerlo directo nomás, no hay nada que hacer acá ya. Cumple todas las condiciones, ¿no? En el numerador, el polinomio, su coeficiente principal es 1. En el denominador, el polinomio, su coeficiente principal es 1. Muy bien. ¿Qué más tenemos? No hay necesidad de factorizar en polinomios de primer grado porque tanto arriba y abajo son polinomios de primer grado, ¿no? Muy bien, entonces tenemos todo ya. De frente vamos a utilizar el método de los puntos críticos, ¿no? Entonces aquí nosotros tranquilamente ya podemos poner de frente, ¿no? De frente, ya está. Como esto es abierto, entonces los puntos críticos van a estar abiertos, van a estar abiertos, muy bien. Si lo igualo a 0, esto sería menos 1. Si lo igualo a 0, esto sería 1. Ya está, excelente, fenomenal, ahí está. Muy bien, particionamos, ¿no? Particionamos. Ya está. ¿Listo? Y colocamos aquí, ¿no? Más, menos, más, ¿no? De esta forma. Este factor tiene potencia 1, este factor potencia, en otras palabras, sus potencias son impares. Y cada vez que son impares, siempre es alternante. Más, menos, más, menos. Muy bien. Como esto es mayor, entonces quiere decir que aquí voy a sombrear esta parte. Porque estos son los mayores, ¿no? Los positivos. Mayores que 0. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces quiere decir que aquí X, ¿no? Vamos a ponerle acá, X pertenece del menos infinito al menos 1, abierto, ¿no? Ahí está, abierto, unido del 1 al más infinito. Ya está. Muy bien, ya tengo el dominio. Ya tengo el dominio. ¿Es simétrico? Sí. ¿Por qué razón es simétrico? Si yo cojo un punto de acá, por ejemplo, menos 9, su opuesto, 9, cae en el dominio. ¿Se dan cuenta, no? Si cojo un punto de acá, por ejemplo, 30, su opuesto, menos 30, cae en el dominio. No hay nada que hacer. El dominio es simétrico. ¿Cierto? El dominio es simétrico. Entonces acá vamos a poner, hallando el dominio de G, ya está. Entonces acá vamos a ponerlo. Dominio de G es igual, ¿no? Es igual. En realidad,
cuando se calcula estos dominios, lo que tenemos que ver es la simetría. O sea que si yo ubico el 0, por ejemplo, tiene que haber simetría en eso, ¿no? Es como decir, ¿no? A partir del 0, nosotros vemos simetría. El 0, aquí está esta parte positiva, el 0, aquí está esta parte negativa. Y efectivamente, uno es el opuesto del otro, entonces es simétrico, ¿no? Es simétrico. Muy bien, vamos a ponerlo acá. Dominio de G es igual. Entonces, el dominio de G simplemente sería desde el menos infinito al menos 1. Y date cuenta que para que esto sea simétrico, tiene que estar unido con su intervalo simétrico, que sería del 1 al más infinito. Mira qué interesante. Ya está, ¿no? Muy bien, entonces ya hallé el dominio de G, ¿correcto? Ahora, acá lo voy a poner. Ya está, listo. Veamos si F es impar. Acá, F es impar. No, perdón, G, ¿no? Yo estoy mezclando ya. Yo me lo sabía con X, ¿no? No está mal eso. Aquí es T, ¿no? Aquí es T. T. Listo. Entonces aquí estamos trabajando con G. Disculpen. F es la definición que he puesto, ¿ya? Ahí ha habido un error. Listo. Entonces aquí estamos trabajando con G, ¿no? Con G. Me pregunto, ¿G es impar? Ya está. Listo. Ya, ahora sí. Muy bien. ¿Qué dice acá? Ajá, ya. Muy bien. F es impar. Listo. ¿Cuándo era impar F? Cuando se cumplían estas dos condiciones. Pero en este caso estamos con G. Entonces hay que cumplir las dos condiciones también, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a hacerlo. Veamos el primero. Listo. En este caso, ya no necesitan demostrarlo ya. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque claramente se ve que el dominio es simétrico. ¿Ya? Entonces, si viene una pregunta así, y tú ya calculaste el dominio, entonces aquí tú solamente me pones lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Porque aquí prácticamente has hecho todo el trabajo. Dominio de G es simétrico. ¿No? Es simétrico. Ya. ¿Qué significa que sea simétrico? Ojo, no te olvides. Simétrico con respecto al 0, ¿ah? Ojo, con respecto al 0. ¿Ya? Muy bien. Por eso te decía, ¿no? Es como que aquí tenemos el 0 y cuando yo ubico estos puntos acá, efectivamente veo la simetría con respecto al 0. A eso se refiere cuando es simétrico, ¿ah? Mucho cuidado. Muy bien. Listo. Ya. Una vez que ya has calculado el dominio y puedes observar que es simétrico, entonces directamente lo puedes poner. La tarea que va a ser un poquito más especial es cuando vas a probar el otro, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, vamos a ver cómo lo probamos. A ver, ponemos acá. Listo. Bueno, aquí le he puesto F, nosotros tendríamos que ponerle G, pues, ¿no? G, ¿no? G de menos, nuestra variable en este caso es T, entonces sería G de menos T, ¿no? Listo, ya. Y con eso comenzamos, ¿cierto? Con eso comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. A ver, esto sería igual. Igual, ¿no? Igual. Muy bien. Entonces, buscamos la regla de correspondencia y decimos lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, acá. A ver, creo que voy a ponerlo un poquito más acá. Esto voy a poner un poquito más acá, ¿ya? Para que me alcance mejor. Ahí, ¿ya? Ahí lo voy a poner, ¿ya? Muy bien, para que me alcance. Ya. Ahora sí. Entonces aquí sería logaritmo natural. Logaritmo natural. Muy bien. Tenemos esta entrada que vendría a ser la que está acá arriba más 1. Pero esta entrada aquí es menos t. Más 1. Listo. Sobre. Abajo tenemos la misma entrada disminuido en 1. Entonces la misma entrada disminuido en 1. ¿No? Muy bien.
Ya está. Perfecto, ¿no? Perfecto. Listo. Si nosotros observamos esta condición, nos dice que debemos obtener el opuesto de la función original. Pero en este caso la función original es logaritmo natural de t más 1 sobre t menos 1. O sea que en este lado derecho me debe quedar algo parecido a esto. ¿Y qué puedo observar? Que el t tiene que tener coeficiente positivo. En cambio aquí ambos tienen coeficiente negativo. Entonces mi primera tarea es hacer que estos dos sean positivos, ¿no? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Listo. Y está fácil, ¿sí o no? Podemos factorizar el menos arriba y el menos y simplificar, ¿sí? Y simplificar, ¿no? Y nos estaría quedando de la siguiente forma, ¿no? De la siguiente forma. ¿Ya está? Vamos a ver entonces. Nos estaría quedando así. A ver. Logaritmo natural. ¿Listo? O si no, es como que multipliquemos un menos arriba y un menos abajo, ¿sí? Entonces aquí sería t menos 1. Ya está. Y si multiplicamos un menos abajo, sería todo positivo. T más 1. Ya está. Ya logré que los t tengan coeficiente positivo. Ya. Muy bien. Pero esto debería ser muy similar a la regla de correspondencia original. Pero en esta regla t más 1 está arriba. En cambio aquí t más 1 está abajo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo invertimos, ¿no? Lo invertimos. Aplicamos una propiedad de los logaritmos. Muy bien, entonces vamos a ponerla acá. Listo. Propiedad de los logaritmos. Si yo quiero invertir esto, lo hago. Sería t más 1 arriba y t menos 1 abajo, pero aquí tendría que ponerle un menos 1. Y por la propiedad del sombrero, ese menos 1 pasaría a ser un coeficiente, o sea, acá. Menos. Y con eso ya puedo invertir. T más 1 sobre t menos 1. ¿No? Listo. ¿Y esto qué vendría a ser? Y esto vendría a ser menos, esto es g de t. Y esto vendría a ser g de menos t. Y de esa forma hemos probado que efectivamente g es impar. Voy a ponerlo acá, ¿ya? Acá voy a poner respuesta. Porque ahí ya no me iba a alcanzar ya. Respuesta. G es impar. G es impar. G es impar, ¿no? Muy bien, ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, ya hemos respondido la parte 2. ¿No? Aquí no se responde con verdadero o falso, sino que aquí se responde con el resultado, ¿no? Con el resultado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos respondido. Este es el problema 2, resolución 2. Ya está. Lo guardamos. Listo. Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Listo. Ya, entonces, ¿qué hubiese pasado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si un estudiante, cuando me está demostrando que es impar, ¿no? Cuando me está demostrando que es impar, no me demuestra que el dominio es simétrico? No vale, ¿cierto? No vale. Tienes que hacer los dos, ¿no? Tienes que hacer los dos, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque si el dominio no es simétrico, la función automáticamente no es impar. ¿Ya? Ese es un requisito primordial. Solamente se habla de par o impar en dominios simétricos. Cualquier tipo de dominio simétrico, no. Solamente dominios simétricos con respecto al cero. ¿Ya? Con respecto al cero. ¿Cierto? En otras palabras, geométricamente con respecto al eje Y. Pues no, con respecto al eje Y. Ahí. ¿Cierto? Ahí se ve la simetría, ¿no? La simetría. En los pares se ve justamente como ejemplo la canónica cuadrática, pues no. Y en los impares se ve como ejemplo
la cúbica, ¿cierto? La cúbica, ¿no? Entonces ahí, ¿ya? Muy bien. Por eso es importante eso de ahí. Pero si su dominio no fuera simétrico respecto al cero automático, claro, ya no sería impar ya. Hay problemas en donde cumple la segunda condición, pero no cumple la primera. Tiene que cumplir los dos, ¿ya? Tiene que cumplir los dos, ¿sí? Tiene que cumplir los dos. Ya, eso es importante. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo puse esta pregunta en la práctica, algunos de frente me demostraron la última parte, ¿cierto? No le pude considerar el puntaje completo, porque no me demostraron que era simétrico, ¿cierto? Entonces tiene que ser los dos, ¿ya? Tiene que ser los dos, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Tienen que ustedes, si la definición dice que debe cumplir dos condiciones, entonces tiene que cumplir las dos condiciones. Aquí no se trata de que con una es suficiente, no, tiene que cumplir las dos condiciones. Ya, muy bien, excelente. Vamos a ver. Ya, seguimos, ya, seguimos. A ver. Muy bien, ya lo capturé, sí, ¿no? Ya lo capturé, 2.2, sí, ya lo capturé, entonces voy a borrar, ya lo capturé, listo. Ya está, muy bien, pasamos al siguiente, ya, siguiente. Ahí está. Muy bien. Ya, bueno, creo que el problema 3, el 1, ya es conocido, ¿no? Ya es conocido ya. ¿Sí? X menos 2 al coseno de X, ¿no? En el otro era 2X menos pi, ¿no? En cambio ahora es X menos 2. Ya, muy bien. Entonces creo que ya sabemos cómo resolver eso de ahí. Nuestro detalle interesante va a ser para la resolución 2 y la resolución 3, ¿no? Ahí va a ser interesante, ¿cierto? Ahí va a ser interesante. Ya está, muy bien. Vamos a ver entonces. Ya, muy bien. Entonces veamos. A ver, un momentito. Ya, ahora sí, a ver. Continuamos, ya continuamos. A ver. La 2 es falso. Ya, allá. Muy bien. Ya, entonces, veamos. Ya bueno, la resolución 1, voy a hacerlo rápido porque ya tenemos idea de cómo es el procedimiento, ¿sí? Entonces aquí lo voy a hacer rapidito para que todo esté completo, ¿ya? Y nos vamos a concentrar más en lo que es la 2 y la 3, ¿ya? La 2 y la 3. Muy bien, entonces aquí lo voy a poner rapidito nomás, resolución 1. Ya, resolución 1. Resolución 1. Ya. Entonces vamos a ponerlo rapidito nomás, ¿ya? Entonces muy bien, lo voy a poner acá. De frente voy a poner el dominio porque ya sabemos quién es el dominio, ¿sí? Ya sabemos quién es el dominio, entonces lo pongo acá. Dominio de la función. Esto es igual. Arco seno de X es el que va a mandar. Entonces quiere decir que el dominio sería de menos 1 a 1. Bueno, y entonces ahí no hay problema, de menos 1 a 1. Listo, muy bien. Después queremos ver los puntos de intersección. Ya les había dicho que tenemos que formar un sistema, ¿sí? Tenemos que formar un sistema. En este caso sería Y igual
a esta expresión y el otro sería y igual a 0, que es el eje X, ¿no? Entonces, muy bien, después de eso formamos una ecuación, lo ponemos acá la ecuación, que vendría a ser simplemente X menos 2 por arcoseno de X, ¿no? Arcoseno de X, y eso debe ser igual a 0. Con esta ecuación, ¿qué pretendemos hallar? Las abscisas de los puntos de intersección. ¿Ya? Muy bien. Entonces resolvemos esto y nos damos cuenta que aquí, como una primera solución, sería X igual 2, X igual 2, o arcoseno de X igual a 0, X igual 0. X igual 0. Muy bien. Listo. ¿Pero qué habíamos mencionado? Habíamos mencionado que cuando vemos el dominio, nos percatamos que X igual a 2 no pertenece al dominio, ¿no? Entonces aquí, no pertenece al dominio de F. Ya está. ¿Se dan cuenta, no? Muy bien. La única solución vendría a ser X igual 0. Entonces, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, solamente hay un único punto de intersección, que vendría a ser cuando X vale 0, en el eje Y, la otra coordenada es 0. Entonces solamente tendríamos un único punto. Muy bien. Entonces, comparando con la proposición, esto sería falso. Entonces acá le ponemos falso, ¿ya? Falso. Falso. Muy bien, ya está. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a la resolución 2. ¿Ya? Aquí voy a poner la resolución 2. Me alcanza espacio. Resolución 2. ¿Ya? Resolución 2. Listo. A ver, resolución 2. Disculpen. Ya. Resolución 2. Ya está, muy bien. Recuerda, tú no te precipites cuando vas a resolver el problema. Tú primero dices, a ver, acá me están dando dos funciones y me están diciendo que son funciones iguales. Entonces tú dices, muy al margen de todo, una función tiene que estar bien definida. Entonces, en este caso, las dos funciones tienen que estar bien definidas, ¿no? Debo conocer el dominio de ambos. Y para decir que son funciones, sus dominios tienen que ser iguales. Y sus reglas de correspondencia también, ¿verdad? Muy bien, entonces comencemos con los dominios de ambos. Ya está, vamos a hallar acá entonces el dominio. Resolución 2. Aquí vamos a calcular el dominio de F. ¿Ya? El dominio de F. Entonces voy a calcular el dominio de F. Fíjense bien cómo lo voy a calcular. Vamos a ponerle así. De frente. Como ya tenemos el F, entonces le voy a poner dominio de F. Ya está. Esto será igual. Recuerden que de forma general hacemos referencia al conjunto de partida, ¿verdad? Entonces esto sería X pertenece a los reales, ¿correcto? Tal que. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso va a ocurrir, yo me doy cuenta que esto es 2 menos 1 sobre X, ¿cierto? Esto vendría a ser el denominador, ¿sí o no? Pero precisamente en el denominador hay otro subdenominador que vendría a ser esta X. Entonces, ¿qué significa eso? Como te expliqué anteriormente, debemos ir a la parte más pequeña y de ahí tenemos que ir subiendo. Ah, muy bien, profesor. Entonces, en la parte más pequeña, X tiene que ser diferente de 0. Entonces, X diferente de 0. Listo. Y, ahora, en el denominador más grande, por decirlo así, ¿no? 2 menos 1 sobre X. ¿Cómo tiene que ser esto? Diferente de 0. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Si tú te das cuenta que esto sea x diferente de 0, prácticamente ya tenemos la respuesta, ¿no? Para x. En el otro caso, tendríamos que despejar x. Pero si tú observas bien, despejar x no está complicado, ¿sí o no? ¿Cuánto sería x? X sería diferente de, en este caso, si hacemos la transposición para este lado, sería diferente de 1/2, ¿sí o no? ¿No? Diferente de 1/2, ¿no? Muy bien, ya. Entonces vamos a poner eso acá. Dominio de f igual. Miren, queremos transformarlo esto de una manera distinta. ¿Cómo sería en términos del universo? Conjunto universal, los reales. ¿Y qué le voy a quitar? Le voy a quitar la negación de esto. O sea, cuando x es igual a 0 o, ley de Morgan, ¿no? O cuando 2 menos 1 sobre x es igual a 0. Ya está. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el dominio de f va a ser igual a los reales quitándole. Ya no pongo x, solamente pongo la solución. Le voy a quitar el 0 y aquí 1/2. Perfecto. Ya tengo el dominio, ¿no? Ya tengo el dominio. Es los reales quitándole el 0 y quitándole 1/2. ¿Verdad? Interesante. Ya. Pero ahora voy a calcular el dominio de G, ¿no? El dominio de G que está facilito, ¿no? Está facilito el dominio de G. Entonces lo calculamos. Acá lo voy a poner dominio de G. Ya está. Recuerda que yo me acostumbro a ponerlo en términos generales de esta forma, pero debido a que F lo he puesto como un conjunto universal, quitándole algunos puntos, entonces, ¿qué te parece si esto también lo ponemos igual? ¿Está bien? Entonces sería el universo, los reales, y le vamos a quitar el punto o los puntos que hacen 0 el denominador. Pero cuando esto se iguala a 0, ¿esto cuánto sería? 1/2. 1/2. Y puedes ver que son dominios diferentes. Luego, como dominio de f es diferente al dominio de G, voy a ponerlo así, ya está. Como dominio de f es diferente al dominio de G, las funciones no son iguales. Luego, como dominio de f, las funciones no son iguales. ¿Es necesario seguir con las reglas de correspondencia? No. Ya una vez que falló el dominio, no hay nada que hacer ya, ¿cierto? Muy bien, entonces por lo tanto, acá dice que estas funciones son iguales. Eso es falso. No son iguales. Falso. Ya está. Entonces por el momento tenemos que el primero es falso y el segundo también, ¿no? También. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí todo está claro, ¿no? Ya, perfecto. Tal vez algunos a veces esta parte no lo entienden, pero esta es cuestión lógica, jóvenes, ¿no? P y Q, la ley de Morgan, ¿cierto? Entonces todo eso en realidad entra en esta parte, ¿no? Sino que a veces no tenemos esa costumbre, ¿no? No tenemos esa costumbre, ¿ya? Muy bien. Ya, voy a capturar pantalla para pasar al siguiente, al tercero, ¿ya? Listo. Muy bien, esto es problema 3, resolución 1 y la 2 también, ¿ya? La 2 también, lo hemos hecho al mismo tiempo. Ya está. Muy bien, fenomenal, ¿no? Fenomenal. Listo. Ya, a ver. A ver qué dice Jesús. La 3 creo que es falso. A ver, vamos a ver. Claro, una cosa es creer, ¿no? Y otra cosa es probar, ¿no? Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar. Ya, bueno, como ya lo guardé, entonces vamos a borrar esto de acá. Listo, ya. Vamos a la resolución 3. Ya, resolución 3.
Aquí tenemos resolución 3. Ya, entonces, una vez que termine la clase a la 1, no les voy a mentir, de ahí pues hay que almorzar todo, pero ya más tardecito, todo eso lo voy a poner en orden y lo voy a colgar en el aula virtual, ¿ya? Para que lo puedan repasar después. Resolución 3. Ya está listo. Muy bien. Excelente. Ya. Entonces, en este caso nos dice, existen funciones. Cuando nos dicen existen, o sea que puede haber una al menos. No puede haber una. Dice, existen funciones f que cumplan a la vez las siguientes tres condiciones. F es impar. F es par. Ah, mira, esta de acá es interesante. Miren. A ver, como si fuera una analogía de los números reales, ¿no? Para que tú me digas que un número es positivo, entonces tú tienes que ver el signo más, o se sobreentiende que es el más. Por ejemplo, 5, pi, 7 cuartos, raíz de 8, qué sé yo. ¿Ya? Pero si tú quieres decirme que tenemos un número negativo, entonces yo tengo que ver el signo menos delante del número. Aunque en realidad, cuando vemos los negativos, justamente esa es la característica principal, ¿no? De los negativos, ¿no? En cambio, en los positivos, el signo más se sobreentiende, ¿no? Entonces ahí tendríamos el menos 8, el menos pi cuadrado, sucesivamente. Pero hay un numerito que rompe los esquemas. 0, profe. El 0, pues de hecho, ¿no? El 0. ¿Se dan cuenta, no? El 0. Es como que el 0 podemos considerarlo como para ambos lados, ¿no? Por eso dicen que el 0 no tiene signo, ¿cierto? Es neutro, ¿no? Es neutro, ya. Algo similar ocurre con las funciones pares e impares, ¿cierto? Hay una función que es neutro y que tiene esa característica de paridad con cosas impares. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué sucede eso? Miren, justamente por la definición, ¿no? Después de que tú ves que es simétrico, ¿no? El dominio, ¿ya? El dominio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la definición de función par, ¿no? La definición de función, involucra lo siguiente, ¿no? F de menos x igual a f de x, ¿no? Es como si esto fuera positivo, ¿no? Por decirlo así. En cambio, el impar es f de menos x igual a menos f de x, ¿correcto? O sea, positivo o negativo, como si fueran números reales. Y en realidad son números reales, porque el f evaluado en este valor me va a dar un número real. Entonces, si yo quisiera uno que esté a la vez par e impar, tendría que ser un neutro. Entonces, ese neutro, ¿quién es? La función nula. La función nula es la única que es par e impar a la vez. Es la única. Ya, es la única. Pero siempre y cuando el dominio sea simétrico. ¿Ya? Eso no nos olvidemos. El dominio tiene que ser simétrico. Por ejemplo, la función nula en los números reales. Los reales son simétricos con respecto al origen. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bastante cuidado. No olvidemos el dominio. Para hablar de par e impar, tu dominio tiene que ser simétrico con respecto al origen, o con respecto al 0, perdón. Si no, por las puras, estaríamos calculando estas dos condiciones. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya, entonces, ¿cómo respondemos esto? Vamos a ver cómo respondemos. Dice, existen funciones f que cumplen a la vez las siguientes tres condiciones. Si f es impar, el dominio es simétrico. ¿Correcto? ¿Ya? Si f es par, el dominio es simétrico. Para que sea par e impar, ¿quién es?
la función nula, es la única. No es la única, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. A ver. Ya saben, ¿ah? La única función que es par e impar a la vez es la función nula. Ya, muy bien. Entonces veamos. A ver. Resolvemos esto. A ver, ¿dónde está el lapicito? Ahí está. Muy bien. Vamos a poner las condiciones. ¿Ya? Vamos a trabajar con las condiciones. 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 Ya está. Tenemos 3. Ya tenemos 3. Vamos a ponerlo acá. Ya. Tenemos 3. Tenemos primera condición. F es impar. Ya. Otra condición. F es par. Ya. De estas dos primeras, ya dijimos ya. La única función que es impar, para decir que es impar, satisface dos condiciones. Dominio simétrico y que la imagen del opuesto de la variable es el opuesto de la función. ¿Está bien? Si f es par, también satisface dos condiciones. El dominio es simétrico y que la imagen del opuesto de la variable es la imagen de la variable. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, ¿quién es la única función que cumple eso? La única función que cumple eso es la función nula. ¿Y quién es la función nula? F de x igual a 0. Igual a 0. Ya está. ¿No? F de x igual a 0. Muy bien. Donde x pertenece un dominio que sea simétrico, ¿no? El universal. ¿Quién es? Los reales. Listo. Los reales. Vamos a ponerle así, los reales. Ya está. Muy bien. Profesor, ¿y si no quiero ponerle los reales? Ya, normal, no hay problema. No hay problema. Si no quieres ponerle los reales, porque puede ser también otro dominio, profesor. Claro. Puede ser el dominio, por ejemplo, de -1 a 1. Es simétrico. ¿Se dan cuenta, no? Sino que yo lo estoy poniendo el dominio de los reales porque esto es como si fuera pues un polinomio de grado 0, ¿no? Un polinomio de grado, y tú sabes que los polinomios, su dominio se trabaja en todos los reales. Yo por eso lo estoy poniendo así, ¿ya? Pero si no quieres hacer eso, no hay problema. Lo podemos poner así. X pertenece al dominio de F simétrico. Ya está. No te hagas problemas. Entonces, si esto es los reales, es simétrico. No, es simétrico, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, uno podría decir, profesor, sí hay una función, la función nula, pero ojo, esta función nula solamente es para estas dos condiciones, pero acá hay una más. ¿Qué dice acá? F de 0 es igual a 2. Pero precisamente ahí viene la contradicción. Si solamente fuera estas dos condiciones, sí existe una función, la función nula. Pero me está dando esta tercera condición. Pero esta tercera condición, ¿qué implicaría? Implicaría que cuando x vale 0, me debe dar igual a 2. Ya está. Pero f de 0, ¿qué dice acá? Igual 0. ¿No? La condición dice f de 0 igual a 2, pero yo que tengo acá, si x vale 0, f de 0 es igual a 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una contradicción. En otras palabras, nunca vas a encontrar una función que cumpla estos tres requisitos, ¿cierto? Entonces, esto se pone así. Entonces, no existe
la función, ¿no? No existe esa función, ¿correcto? Muy bien. Con eso, al decir que no existe la función, estamos diciendo que esta proposición, en donde nos afirma que existen funciones que cumplen las tres condiciones a la vez, entonces eso es falso, ¿no? Muy bien, no existen funciones. Es un problema interesante, ¿no? Esto es falso. Falso, ¿no? Falso. Ya está. Nunca vas a encontrar una función que cumple esas condiciones. Profe, ¿y no podría poner f nomás? ¿No podría poner f nomás? ¿F? ¿Cómo no entiendo? ¿F es? ¿Podría poner f nomás? ¿Dónde? Ah, señorita, no entiendo dónde no podría f nomás. ¿A qué he puesto? No existe f, ¿no? O sea, no existe la función, así como acá. Existen funciones f, por eso le estoy poniendo. No existen funciones f, ¿no? Dando respuesta a la afirmación de esta proposición, ¿no? ¿Cierto? ¿A eso se refiere? ¿O no, no estoy entendiendo? Digo, falso. Ah, no, no, no. Si esta pregunta tú pones falso nada más, no, no vale. Primero dice acá, justificando su respuesta. Entonces tú me tienes que justificar primero. ¿Ya? Tienes que justificar ahí, de frente, ¿no? De frente. ¿Ya? Muy bien. Claro, no se puede poner en estas preguntas de frente falso. O si pones falso, tendrías que poner, ¿es falso por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque la única función que podría cumplir esto es la nula, pero la tercera no lo cumple. ¿No? No lo cumple. Muy bien. ¿Ya? Más que todo por eso, ¿no? Más que todo por eso. Ahora, si la pregunta dijera colocar verdadero o falso, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Cuando te dicen colocar verdadero o falso, ahí no hay nada que justificar. Solamente se coloca verdadero o falso, ¿no? Ahí sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a grabar esto. Voy a ponerlo acá. Esto es la pregunta 3, resolución 3, ¿no? Ya está. Excelente. Guardar. Ya. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Ya está. Podemos borrar y pasamos al siguiente. A ver. Ajá. Ah, este también está interesante, ¿no? Listo. ¿Qué dice acá? Si m y n son números enteros positivos mayores que 1, ahí entonces mayor que 1 me dicen, ¿ah? Muy bien, o sea, 2, 3, 4 sucesivamente, entonces se cumple que esta función y esta función son funciones iguales. Ya, ese es uno, ¿no? Ese es uno. Ya, muy bien. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ya. Y el 2, si tenemos esta función, fracción de fracción de manera continua, entonces existe la función inversa. Ajá, acá dice la función inversa, ¿no? Para que sea inversa, primera condición, que sea inyectiva, siempre y cuando estemos trabajando con el dominio completo. ¿Eso cómo se llama? Aplicación, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Entonces, con esa condición es suficiente que sea inyectivo. Nada más. Pero si el dominio no es completo, o sea, no forma parte de la aplicación, entonces ahí sí tendríamos que probar que sea biyectivo, ¿no? Biyectivo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y después de tener el dominio, ¿cierto? Y probar que es inyectivo, tendríamos que hallar la regla de correspondencia, ¿sí? Y la regla de correspondencia, ¿cómo lo podemos hallar? Fácil, despejando X en términos de Y, ¿cierto? Ahí podemos hallar. O podemos utilizar tal vez otra propiedad, ¿no? La composición de F con su inversa es la identidad, también. O sea, hay varias formas en realidad, ¿no? Hay varias formas, ya. Listo, entonces vamos al primero, ¿no? Vamos al primero. A ver, vamos al primero. Resolución 1, ¿no? Resolución 1. Ya está. Muy bien, ¿no? Muy bien.
Listo. Listo. Si m y n son números enteros positivos mayores que 1, entonces se cumple que son funciones iguales. Ya. ¿Qué pasaría si en verdad no son funciones iguales? Pues porque acá dice que son funciones iguales. ¿Está bien? Muy bien. Entonces lo que yo voy a demostrar es que no son funciones iguales. ¿Y cuándo no son funciones iguales? Cuando sus dominios son diferentes. Entonces la pregunta es, profesor, pero aquí tenemos m y n. ¿Ya? No te preocupes. Lo que yo necesito es un contraejemplo. Basta que encuentre un m y un n positivos mayores que 1, en donde al reemplazarlo aquí el m y el n, yo demuestre que los dominios son diferentes. Con eso estoy diciendo que esto es falso. ¿Eso cómo se llama? Contraejemplo. Así se llama. ¿Ya? Contraejemplo. Muy bien. Profesor, ¿y esos contraejemplos cómo yo los puedo reconocer? Bueno, ahí sí tú tienes que hacer uso de tu habilidad, de tus conocimientos previos, ¿no? Una idea, mira, es una costumbre que muchos cuando tienen raíz de x al cuadrado cometan el error de decir que es x, ¿sí o no? ¿No? Es una costumbre eso de ahí, ¿verdad? Si estuviéramos en teoría de exponentes, esto estaría bien, porque en teoría de exponentes la base siempre es mayor que 0. Pero si estamos hablando de cualquier número real, esto tendría que ser así, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien. Ahí está la clave. ¿Por qué crees que acá nos está hablando de números positivos mayores que 1? Entonces podemos trabajar con los pares, ¿sí o no? ¿No? Con los números pares. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto? A ver, vamos a ponerlo acá. Sea, ¿no? O si no, consideremos, vamos a ponerle aquí, consideremos ya está. Vamos a darle valores a n y a n, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que ambos sean 2, por ejemplo. Se me ocurre así. Entonces, que m sea igual a n y que ambos valgan 2. Ya está, se me ocurre así. ¿Listo? Usted era profesor, pero son letras distintas. Los valores tienen que ser diferentes. No, no es cierto eso. El problema no dice letras distintas, valores distintos. Mientras no lo diga, los dos pueden ser iguales. Ya, eso también hay que tenerlo presente. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. Muy bien. Entonces, consideremos que ambos valores es 2. Listo. Coma. Luego, ¿qué tendríamos entonces? ¿No? Luego tendríamos lo siguiente. Ya voy a borrar esta parte. ¿Ya? Luego tendríamos lo siguiente. Que el f de x, ¿no? El f de x tendría esta forma, ¿no? Tendría esta forma, el f de x. Sería simplemente, como n vale 2, sería la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿verdad? Y g de x, sería igual, ¿no? G de x sería igual a, esto es n, 2 raíz de x elevado al cuadrado. Ajá, fenomenal. Muy bien. Entonces, podemos calcular los dominios, ¿no? Entonces, podemos calcular los dominios. Vamos a calcularlo, ¿no? Entonces calculamos acá. Dominio de f. Dominio de f. Esto es igual. Listo. Dominio de f. Entonces yo digo, muy bien. Para poder operar la raíz cuadrada, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y eso cuándo se cumple? Cuando el dominio de f es todos los reales. Excelente. Ya está. Cualquier número al cuadrado siempre se puede sacar su raíz cuadrada. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora el dominio de G, ¿no? El dominio de G. Dominio de G. Entonces acá le ponemos dominio de G. Dominio de G. ¿En dónde me tengo que concentrar? En la raíz cuadrada. Para poder operar esta raíz a la variable x, x tiene que ser no negativo, o sea, x mayor o igual que 0. Eso sería desde el 0
al más infinito. Listo. Muy bien. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir entonces, ¿no? Entonces concluimos que el dominio de F es diferente al dominio de G. Listo. Ya está. Es diferente al dominio de G. ¿Eso qué implica? Eso implica que F y G no son iguales. No son iguales. No son iguales. ¿Se dan cuenta? No, no son iguales. Ya está. Entonces, colocar verdadero o falso, simplemente ponemos, por lo tanto, esto es falso. Falso. ¿No? Alguien dirá, profesor, pero ¿sabe qué? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, hago lo mismo que usted ha puesto mn igual a 2 y acá, cuando hago la regla de correspondencia, le pongo valor absoluto de x y aquí simplifico y me queda x? Me doy cuenta que ambas reglas son distintas porque en uno tendría x y en el otro tendría el valor absoluto de x. ¿Estaría bien de esa forma? En realidad, jóvenes, no. No es correcto así. ¿Sabes por qué no es correcto? Por eso, tienes que tener bastante criterio, ¿ah? Mira, ¿qué pasaría si un alumno me dice así, profesor, muy bien, esto cancelo y yo sé que es valor absoluto de x? Y esto cancelo y yo sé que es x. Como las reglas de correspondencia son distintas, entonces no son iguales, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que pasa, jóvenes? Es que para que tú hagas eso, tienes que tener presente algo. Aquí, ¿cuánto es el rango, por decir, ¿no? El rango es de 0 hacia el más infinito. Y aquí, ¿cuánto es el rango así como lo ves? Pareciera que fuera todos los reales, ¿sí o no? Y ese es un error que tú puedes cometer. Pensar que aquí el rango es todos los reales. Y eso no es verdad. Porque si tú regresas a la función, solamente está permitido cuando es mayor o igual que 0. Por eso es que no es correcto dejar de lado el dominio y meterse de frente a la regla de correspondencia. Eso no es correcto. Porque puede hacer que cometas un gran error al momento de interpretar. Una interpretación equivocada sería, cancelo, calcula el rango, todos los reales. No es cierto. Tienes que mirar primero el dominio para que calcules el rango. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros debemos hacer lo correcto. ¿Qué es lo primero? El dominio. ¿Cierto? El dominio. Por eso es que yo, como ustedes ven, trabajo con el dominio primero. ¿No? Trabajo con el dominio. ¿Ya? ¿No? Hay que trabajar con el dominio. Muy bien. Así es. ¿Ya? No se aventuren de frente con la regla de correspondencia. No es correcto eso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bueno, voy a grabar esto. Voy a grabar esto de aquí. ¿No? Hay que grabarlo. ¿Ya? A ver. Esto de aquí es pregunta 4, problema 4, resolución 1. Ya. Lo guardo. Hasta ahí. Ya, hasta ahí. Muy bien. Ya, bueno, creo que ahí nos vamos a quedar. Ya va a ser la 1, ya tengo que pasar lista. ¿No? Tengo que pasar lista. Ya. Ya mañana continuamos con la resolución 2, ¿no? Es la inversa, ahí también hay que tener